de Rivadavia y Ñuble estaba lleno, Claro. llenísimo. Y bueno, y ustedes, pregunta, para logística, para ordenarnos. ¿Ustedes terminan de cursar a las 5? Claro, hay un grupo que termina a las 4 y el otro a las 5, porque nos dividieron en dos por la cantidad de gente, sí. Bueno, Sí. si no, de última. Igual nos dijeron que va a ser presencial cada 15 días. Claro, la semana que viene no tenemos, por ejemplo. Bien. Tenemos actividad en la plataforma, pero no presencial. Bien. No, porque si no podemos empezar unos minutitos más tarde, no tengo problema yo, y listo. ¿Sí? Unos 15 minutos como hicimos ahora, que ahora yo voy por el problema de conexión, pero bueno, lo hacemos allí. Sí, como ¿Sí? quieras. Y cuarto, de último. No sé cuánto dura esta clase, Luciana. Y esta clase vamos a hacerla, no sé, 1 hora seguro, 1 hora y cuarto. Ajá, bien. ¿Sí? Sí, yo no tengo problema, lo que decidan está bien. Bien. Bueno, con respecto a, que ya sé que te salen medios quemados, pero bueno, el lunes que viene va a ser más tranqui, es comienzo de cursada. Bueno, Cuidados Críticos 2, por ahí anda Nadia, no sé si está, no, es que no la veo. Buenas tardes a todos. Ahí anda Nadia. Bien, Nadia, ¿sí? Es la otra profe que va a estar conmigo en Cuidados Críticos. ¿Sí? Ella va a estar conmigo acá en sede Junín y vamos a dar juntas la asignatura. ¿Sí? Y para sede Pergamino, que están los alumnos también de sede Pergamino, la docente es Dani, ¿sí? Daniela Díaz, que no sé si se conectó. Si no se conectó, no hay problema, porque Dani anda con un problema de salud. ¿Sí? Entonces, Daniela, junto con Andrea Peralta, van a ser las profes de Pergamino. Lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a tener los lunes, ¿sí? Vamos a tener virtual para las dos sedes, ya sea tanto para sede Junín como para sede Pergamino, ¿sí? Y los jueves vamos a tener presencial. Los jueves sí va a ser presencial y va a ser a las 14 en aula, ¿sí? Ya sea tanto en sede Junín como en sede Pergamino. Después va a haber un momento en sede Pergamino, que es justo es el 8, que después Dani les va a comentar. Este jueves, por ejemplo, tenemos presencial tanto en Junín como en Pergamino, ¿sí? A las 14. Y ustedes van a tener con Dani. ¿Qué va a pasar en Pergamino? La segunda semana de septiembre, ¿sí? Daniela se tiene que operar, ¿sí? De operar de la cadera, así que tenemos una complicación ahí. Por lo cual, seguramente que vamos a continuar con las clases teóricas virtuales, ¿sí? Por ahí algún apoyo presencial, pero si no van a ser virtuales. Los laboratorios, ¿sí? De la asignatura van a ser al final de la asignatura, antes de ir a la práctica. No sé cómo hicieron ustedes en Críticos 1, el laboratorio. Era intercalado, Lu. Por ahí alguna de las clases, o sea, con las clases presenciales hacíamos toda la teoría y después llegado el momento íbamos a la práctica, al laboratorio, digamos. Bien, bueno, en este caso vamos a tener, después yo les voy a pasar el cronograma, ¿sí? Y vamos a hacer laboratorio tanto de Junín como Pergamino al final de la cursada teórica. ¿Sí? Seguramente van a estar con los segundos recuperatorios del segundo parcial y con el flotante mientras vamos a estar haciendo laboratorio. Pero ya la teoría la vamos a ver toda, ¿sí? Ya la vimos toda. ¿Por qué? La idea nuestra, ¿sí? En la asignatura, es que ustedes puedan adquirir ese conocimiento teórico previo a ir al laboratorio y después de ahí vamos a la práctica de campo, ¿sí? Siempre para ir a la práctica de campo tenemos que tener aprobado la teoría, ¿sí? O sea, los dos parciales. Muchas de las cosas que ahora vamos a ver, ¿sí? De cuidado crítico son cosas que ustedes ya vieron en Cuidados Críticos 1. Entonces, hay muchas cosas que les va a resultar muy familiar y hay cosas que se juntan al niño, ¿sí? Entonces, hay cosas que vamos a ver que son muy iguales, ¿sí?
Y hay cosas que por ahí vamos a, o sea, no tienen nada que ver con el adulto, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes vayan sacándose las dudas, ¿sí? Vamos a ir haciendo algunos trabajitos en aula, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, vamos a ver todo lo que es generalidades en LUCIP, ¿sí? Van a ver que hay mucho material en la plataforma. Nosotros vamos a trabajar con una bibliografía, que es un libro. No sé si lo tengo acá. Ah, sí, lo tengo acá. Espérenme un segundito. Lo tengo acá en la biblioteca. Acá. Vamos a trabajar con este libro, ¿sí? Que es el manual, ¿sí? De emergencias y cuidados críticos en pediatría, que es de la Fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con la Fundación Garrahan, ¿sí? Es un libro donde, si bien no hay cuidado de enfermería específico, es mucho de fisiopatología, ¿sí? Y de todo lo que es, por ejemplo, modalidades ventilatorias, todo lo que es el manejo del pacientito quemado, el pacientito con politrauma, o sea, tiene una orientación bastante médica, pero que es cuidado de enfermería, nosotros vamos a tomar toda la bibliografía, ¿sí? En realidad vamos a tomar tratados y guías de actuación, ¿sí? Esos tratados y guías de actuación son de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Española de Terapia Intensiva Pediátrica. ¿Sí? Son todos tratados y guías de actuación avalados que utilizamos de esa bibliografía, ¿sí? ¿Por qué tomamos guías de actuación? Porque en realidad lo que es el cuidado de enfermería muchas veces hay mucha actualización todo el tiempo. Entonces, tratamos siempre de ir buscando como artículos como para que ustedes comprendan mejor ciertas cuestiones que por ahí es más complejo entenderlo, ¿sí? Van a ver que en el libro, en la bibliografía, está como medio ahí que hay cosas que no se comprenden muy bien, pero vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible. Luciana, ¿estos tratados los vas a subir a la plataforma? Va a estar todo armadito en la plataforma. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, la modalidad de las clases son el PowerPoint, que ahora vamos a ver un PowerPoint, ¿sí? Vamos a hablar sobre eso, y después tienen toda la bibliografía que acompaña ese PowerPoint. Bien. ¿Sí? La idea es que ese PowerPoint que ustedes van a tener, ¿sí? Sea como guía de lectura. ¿Está? ¿Por qué? Porque en realidad hay un montón de información que ustedes no van a ver de ahí. ¿Sí? Vamos a hacer, hay 2 artículos ahora en este momento, en esta semana, ¿sí? Esta semana vamos a ver todo lo que es valoración y monitorización del niño en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ya la semana que viene empezamos con todo lo que es patologías respiratorias. ¿Está? Es intensa, es corta la materia, no es como Críticos 1, que es más larga, es corta pero es intensa, ¿sí? Como las profesoras acá, la intensidad. Pero vamos a tratar, sí, de que ustedes pregunten, ¿sí? Porque hay mucha, por ahí genera un poco de duda, ni les digo cuando empezamos con medicación, que empiezan con las dosis y las gamas por kilo. ¿Alguien acá hace pediatría? ¿Trabaja en pediatría? Todos trabajan con adultos. Nadie trabaja con pediatría. Bien, Yo neo hago, Lu. ¿Quién está? Mariana. Ah, Mariana. Bueno, Mariana tiene ventaja. Ahí está. Mariana está con ventaja. Mariana hace neo, así que ya está con ventaja. Bueno, van a ver que neo igual es un mundo aparte también. Después cuando veamos Críticos 3, hay cosas que nada que ver con el niño crítico. El niño crítico es como el intermedio, es muy parecido al adulto en un montón de cosas, ¿sí? Y en algunas cosas hace relación con neo, pero generalmente, ¿sí? Todo lo que es medicación nos va a servir, sí, pero después el resto no, ¿está? Es como más parecido al adulto en algunas cosas, pero después tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de generalidades, que ahora voy a compartir más que nada lo que es valorización y monitorización del niño, ustedes antes tienen 2 artículos que es todo lo que es generalidades del UCIP, ¿sí? Que es unidad de cuidado intensivo pediátrico. En todo lo que es generalidades, esos artículos los tienen que leer, yo después les voy a subir una guía de lectura. ¿Por qué? Porque seguramente que en el primer parcial va a haber algunas preguntitas, ¿sí? sobre eso. ¿Qué es lo que importante que ustedes tienen que saber sobre ese tema?
Primero, la terapia intensiva no deja, bueno, la unidad de cuidados críticos, la diferencia que tenemos con el adulto que son terapias abiertas, ¿sí? Nosotros en Junín todavía son terapias cerradas y siguen siendo terapias cerradas, pero lo ideal es que sean terapias abiertas, ¿sí? En todos los lugares, en la mayoría de los lugares son terapias abiertas. Otra de las características que tenemos en el niño crítico es que tenemos diferentes grupos etarios. Ustedes en el adulto tienen el adulto mayor y el adulto joven, ¿sí? Nosotros en el niño tenemos el lactante, ¿sí? Y tenemos el niño en edad preescolar, el niño de edad escolar y el adolescente, porque es de el mes de vida hasta los 14 años. Entonces, toda esa franja etaria, ¿sí? Es la que ustedes van a ver en la UTI pediátrica. Y toda esa franja etaria tiene diferentes características fisiológicas, por una cuestión de crecimiento, ¿sí? Entonces, el cuidado que nosotros le vamos a brindar a esos niños tiene que ser un cuidado no limitante, ¿sí? Porque nosotros, si tenemos alguna negligencia o algo, después ese niño le va a impactar a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que acompañar en el cuidado junto con el crecimiento de ese niño, ¿sí? Porque tiene que seguir creciendo, y en el desarrollo. ¿Está? Por eso es tan importante la enfermera y el cuidado de enfermería en la UTI pediátrica y también, bueno, Mariana que hace neo en la neonatología, de cómo impacta a largo plazo, ¿sí? Seguramente, por ahí, bueno, si han visto en el adulto también impacta mucho esto de ir a la terapia intensiva, de haber transitado la terapia intensiva, ¿sí? Quedan secuelas y demás. Bueno, imagínense en eso en el niño que no está comprendiendo que tiene una enfermedad y encima de eso, ¿sí? Tenemos que acompañar ese crecimiento, ese desarrollo. Ese niño tiene que seguir creciendo y desarrollándose normalmente, ¿sí? Entonces, todo ese acompañamiento y todo ese contexto es el que nosotros tenemos que tener en cuenta el cuidado de ese niño, ¿sí? Bien, aparte de eso, ¿sí? Vamos a ver lo que es valorización y monitorización. Espérenme un segundo, que voy a compartir pantalla y me dicen si no ven. Cualquier cosa igual ustedes me paran, ¿sí? Hola Lu, soy Hola. Cardoso Natalie. Yo me Ah, incorporé, ¿cómo estoy estás? trabajando en los CAPS. Yo ya avisé, me dijeron que me iban a acomodar los horarios. Hoy estoy en la sala y ahora en 40 minutos, media hora me voy a mi casa. Así que calculo que como que se me va a cortar y después voy a volver a ingresar. Y el jueves Bueno, yo calculo que ya me darán las horas para que vaya presencial, pero puede que no, como puede que sí. Eso, como yo avisé esta semana, que qué horarios tenía vos estás, definitivos, por sí, ahí voy a tardar en acomodarme. Ya la semana que viene sí, pero bueno, esta semana por ahí voy a estar media. dale, no hay problema. Todo lo que sea la información está todo en la plataforma, ¿sí? De última, cualquier cosa, hablas con Dani, ¿sí? Si necesitas algo, y si no lo vemos el lunes que viene, si algo que te haya quedado de duda, ¿sí? Dale, muchas gracias. No hay problema. Bien, ¿se logra ver ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar y a monitorizar? ¿Sí? Ustedes ya esto ya lo vieron en el adulto, así que es cuestión de refrescar un poquito. ¿Está? Bien, nosotros cuando hacemos la valoración de ese paciente y cuando ingresamos y tomamos un paciente para atender, ¿sí? Generar su atención, no vamos a ver solamente el monitor, ¿sí? Vamos a ver un montón de cosas. Y la idea es que ustedes
seguramente, no sé si lo han hecho de esa manera, pero por ahí lo vamos a hacer como más exhaustivo en Cuidados Críticos 2 y en 3 también, en tratar de ver, tener una visión integral del paciente, ¿sí? Según cada patología, ¿está? Entonces, la visión integral, ¿a qué se refiere? Vamos a ver tanto el monitor, ¿sí? Como, ahora vamos a ver cómo hacemos esa valoración y ese examen físico del paciente, ¿sí? Que el examen físico no quiere decir que lo tenga que hacer el médico solamente, sino lo tenemos que hacer nosotros, y más cuando hacemos terapia intensiva. Y otra de las cosas es la interpretación de los estudios diagnósticos. Eso también vamos a hacer mucho hincapié, por eso el jueves vamos a ver todo lo que es valoración radiografías, que ahora vamos a ver algunas, de RX, ¿sí? De tórax. ¿Vieron algo de eso en UTI pediátrico, en UTI adulto? ¿No? Yo cursé No, Lu. un año, y así que tengo que refrescar todo eso. Pero no, o sea, Bien. lo vimos, pero no tan detallado. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver algo de radiografías de tórax, sí, lo básico, tampoco es que vamos a ver una cosa divina, pero vamos a ver lo básico, interpretar, sí, esas radiografías de tórax, y también vamos a ver laboratorio, interpretación de laboratorio, sí, de todo tipo de laboratorio, ¿está? Para ver esa función renal, para ver esa función hepática, para ver ese estado ácido base, sí, ese hemograma, o sea, todo con los valores normales de los niños según ese grupo etario, ¿sí? Y cómo compensa esa enfermedad, esa patología que tiene, ¿sí? Para poder comprender después si realmente está haciendo efecto ese tratamiento que yo le estoy dando o no está haciendo efecto. Ya sea un tratamiento antibiótico o un tratamiento con una modalidad ventilatoria, ¿sí? Con una RM. ¿Está? Entonces, ¿qué es importante en la monitorización? Tenemos que ver todo esto. ¿Ven que son como piecitas de engranaje? Porque en realidad todo compensa todo, ¿sí? Si yo tengo el pulso alterado, voy a tener alterada, seguramente tengo alterada la temperatura y voy a tener alterada la oxigenoterapia, la oximetría de pulso, ¿sí? Y eso a su vez me va a alterar el gasto urinario. Entonces, yo tengo que ver, ¿sí? Y tengo que verlo en conjunto, ¿está? Y estas son las cosas prioritarias que nosotros vamos a observar en un niño, ni bien empezamos a brindar su atención, ¿sí? Nivel de conciencia, tensión arterial, que ahora vamos a ver la clasificación y los diferentes tipos de tensión arterial que tenemos, frecuencia cardíaca, pulsos, temperatura, oximetría y gasto urinario, ¿sí? Bien. Estos son los valores, que se los pasa así rápido, pero como para que vean la diferencia de los grupos etarios. Recién nacido, infanto, ¿sí? Infante que le dicen que es el lactante, que es menor a 1 año, el preescolar, el escolar, adolescente y el adulto que es mayor a 16, que ese es el que nosotros no vamos a ver, ¿sí? Bien. Entonces, esa tablita, quédense tranquilo, que está en la plataforma, yo ahora les habilito la presentación. Esa tablita está buena tenerla porque a veces genera un poco de duda de cuánto es la frecuencia respiratoria normal, ¿sí? Y cuánto es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si tenemos un niño, esperen que vuelvo para atrás. Si tenemos un niño, ¿sí? Fíjense que tengo acá, bueno, esto es de frecuencia respiratoria acá. La ventilación por minuto de un niño lactante, ¿sí? De entre 1 año y 2 años, tengo entre 20 y 30, ¿sí? Y ahora ya tengo un escolar entre 12 y 20. Entonces, si yo tengo un niño de 6 años, que tiene una mayor a 6 años, que tenga 8 años, y tiene una respiratoria de 30, quiere decir que ese niño, ¿sí? Tiene una taquipnea. ¿Está? Entonces, y si es un niño que tiene 3 años, es normal. ¿Sí? No está taquipneico, está en realidad eumneico. ¿Sí? O sea, lo importante de esto es saber bien los valores. ¿Por qué? Porque depende de la edad de ese niño, a veces también influye un poco la contextura física, pero generalmente si es un niño grande, ¿sí? Va a tender siempre a los valores del adulto, ¿sí? El niño más pequeño va a tener, ¿sí? Una frecuencia respiratoria mucho más elevada. Está el recién nacido entre 40 y 60, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia que hay. Cada vez que sea más grande va a ir disminuyendo. La tensión arterial es lo mismo, si la tensión arterial es al revés, perdón.
siempre es menor cuando son muy chiquititos, y después empieza cada vez a ser más elevada, ¿sí? Tiene que ver mucho con los percentilos, eso es cuando vieron pediatría, pero también hay una reglita para hacerla, que después la vamos a ver en el laboratorio, de cómo sacar esa tensión arterial. En ese cuadrito que yo les mostré recién, ahí tienen, ¿sí?, los diferentes tipos de tensión arterial promedio que puede llegar a tener ese niño, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de monitoreo hemodinámico, ¿sí?, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que todo ese sistema, ¿sí?, todos los sistemas de ese niño tienen que estar totalmente, ¿sí?, oxigenados, con buena circulación, ¿sí?, y no tiene que haber insuficiencia multiorgánica. ¿Está? Cuando nosotros hablamos de está compensado hemodinámicamente, ¿lo han escuchado hablar a eso? Sí. ¿Sí? Bien. Porque eso lo ponemos, ¿sí? Y en terapia intensiva siempre ponemos, está compensado hemodinámicamente. ¿Qué quiere decir que esté compensado hemodinámicamente? Lo dice ahí igual. Quiere decir, ¿sí?, que esté bien oxigenado y que a su vez esté bien perfundido, ¿sí? O sea, que todo ese flujo sanguíneo, ¿sí?, llegue a todos los sistemas, y si llega ese flujo sanguíneo a todos los sistemas y va a estar bien oxigenado, van a llegar los nutrientes bien a esas células y a su vez van a poder eliminarse correctamente esos desechos. Ahora, si yo tengo un niño que está con hipoxia, tengo un estado óseo base totalmente alterado, ese niño no va a estar hemodinámicamente compensado, ¿sí? Yo he visto registros muchas veces, que esto lo hemos visto con los alumnos también, donde vemos registros donde dicen está hemodinámicamente compensado. Y el paciente tiene un estado óseo base que no corresponde, una anemia importante, o sea que tiene un hematocrito muy bajo, ¿sí? Y a su vez tiene una volemia disminuida, o sea, tiene una alteración renal, insuficiencia renal. Entonces, tiene alterada la volemia, ¿sí? Tiene alterada, a veces tiene alterada la volemia, a veces tiene alterada la eliminación de desechos, y a su vez tiene alterada la oxigenación, ¿sí? Porque no tiene con qué llevar el oxígeno a esa célula. Entonces, no está hemodinámicamente compensado, ¿sí? Hemodinámicamente compensado es que quiere decir que yo hice todo lo que tenía que hacer para que el paciente esté estable y equilibrado. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Luciana, te hago una pregunta. ¿Corresponde a nosotros como enfermeros que pongamos si el niño está bien hemodinámicamente compensado o es más un término médico? No, es un término que no es un término médico. Es un término que nosotros podemos utilizar tranquilamente. Lo que nosotros tenemos que utilizarlo es responsablemente. Si no sabemos si está hemodinámicamente compensado, no lo ponemos. ¿Sí? Bien. Entonces, si no sabemos si está hemodinámicamente compensado, no lo ponemos, ¿sí? Lo que hacemos es poner, está normotérmico, normotenso, ¿sí? Lo que ustedes saben siempre que ponemos, eupneico, ¿sí? O sea que ponemos que está todo normal, ¿está? Ahora, si yo veo que la idea es esa, la idea de esto es que ustedes, sacarnos un poco este prejuicio médico, el terapista, ¿sí? O el enfermero terapista, es como muy delgada la línea entre la parte médica y la parte de enfermería, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a dejar de hacer el cuidado de enfermería, pero sí tenemos que interpretar qué es lo que le está pasando al paciente para poder brindar esa atención correctamente, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto mucho en esto de la interpretación de laboratorio, la interpretación de las RX, la interpretación de ecografías o de tomografías, son complejas, sí. A veces son cursos apartes que terminamos haciendo para poder interpretar. Pero por lo menos lo básico, ¿sí? Entonces eso también ayuda a que sea un trabajo en equipo. Ustedes van a ver que en pediatría y en neonatología se trabaja mucho en equipo. Y se tiene mucho en cuenta de lo que es la opinión del enfermo porque es el que está ahí con el paciente y en realidad se decide en equipo, ¿sí? Por eso está bueno que ustedes vayan como adquiriendo esa interpretación del paciente, ¿sí? Bien. Por eso les digo que va a ser como cortita pero intensa la cátedra. Bueno, importante, ¿sí? No olvidar. Esto también, ¿sí? Que es parte del examen físico que nosotros hacemos como enfermeros y muchas veces no lo hacemos, ¿sí?
Observación directa, ¿sí? Esto lo hacemos todo el tiempo. ¿Alguien levantó la mano? Ah, están poniendo el presente. Bien. La observación directa, la medición, ¿sí? Todo el tiempo estamos midiendo diferentes parámetros. Palpación, siempre, ¿sí? Hay que tocar al paciente. Auscultación y percusión. La percusión es bastante compleja, pero está bueno. Lo hemos hecho, me acuerdo que en un caso lo hicimos con un pacientito que tenía un abdomen agudo, y hicimos la percusión y realmente se ausculta, ¿sí? Perdón, se siente. Ahora, la auscultación es algo que tenemos que estar con el estetoscopio, no para que anden colgando con el estetoscopio colgando, ¿sí? Pero van a ver que cada paciente tiene su estetoscopio, ¿sí? Y si no, lo llevamos nosotros. Yo después les voy a pedir un equipo de bolsillo como para llevar con el pacientito, ¿sí? La auscultación siempre, no sé si ustedes lo hacen, lo han hecho, ¿sí? En el adulto, pero si yo tengo que Yo aspirar en la secreciones, sala, Lu, sí, yo en las salas normalmente lo tengo que hacer cuando por ahí vienen con alguna dificultad respiratoria y, por ejemplo, no sé, la pediatra está con muchos pacientes, es inevitable. Entonces yo por ahí evalúo al paciente, o sea, signos vitales, y a veces lo oculto, entonces se lo derivo a la pediatra, y si está la pediatra me dice si le hacemos un rescate, y si no, por ejemplo, que sea después de hora y yo lo veo obstruido y veo que tiene, a veces ni siquiera tiene saturación baja, simplemente, o sea, está obstruido y tiene algunas sibilancias, entonces por ahí eso sí ocultamos, por ejemplo, acá en la sala. está bien. Bueno, la auscultación siempre tiene que estar, siempre. O sea, en realidad yo voy y más con un paciente respiratorio, que está bueno esto que planteas. Nosotros tenemos un pacientito, ¿sí? Por ejemplo, ventilado. Si yo tengo que aspirar secreciones, ese paciente se me va a obstruir, ¿sí? Porque yo estoy generando presión en la vía aérea. Entonces, sí o sí se me va a obstruir, seguramente que se me va a obstruir. Entonces, o también tengo que ver si realmente tengo una buena ventilación. Entonces, yo tengo que ocultar primero la ventilación antes de aspirarlo y después de aspirarlo. En el caso de los pacientitos que establecen, que dice Natalie, en realidad son los pacientes con bronquiolitis, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Estos pacientes siempre tienen una broncostrucción. Cuando tienen una broncostrucción, yo tengo que saber si ese rescate que le voy a hacer, ¿sí? Que de hecho el rescate lo podemos iniciar, lo puede iniciar enfermería según los programas nacionales, lo podemos hacer nosotros, es autónomo, ¿sí? La función. Tranquilamente podemos iniciar el rescate y después que lo vuelva a ver el médico. En ese rescate que nosotros estamos haciendo de los PAF, de salbutamol, volvemos a ocultar y tenemos que saber si ese paciente mejoró o no mejoró su entrada de aire, ¿sí? Entonces, esos pequeños ruidos van a ver que lo vamos a ocultar en la práctica después. Vamos a hacer un escenario de simulación también en el laboratorio, pero vamos a ocultarlo en la práctica también. Si tenemos la oportunidad de tener pacientito respiratorio, van a ver que se oculta muy claramente los diferentes ruidos, ¿sí? Pero bueno, la ocultación es algo corriente, ¿sí? Y bueno, la palpación también, obviamente, y las demás mediciones. Bien. Con respecto al monitoreo de diuresis y balance hídrico, en este caso, ¿qué es lo importante nosotros tener en cuenta en este caso? ¿Cómo monitorizamos que ese paciente tiene, o sea, cómo monitorizamos esa diuresis y el balance? ¿Qué es lo que hacían ustedes? Calculamos toda la orina durante todo el día o durante las horas de trabajo y al final del día lo sumaban todo. Bien. ¿Puede ser? Bien, perfecto. Eso es el balance de ingresos y egresos. Perfecto. ¿Y qué más podemos hacer? Y en el niño, ponerle, dependiendo de la edad de lo que vos hablabas, que le pesan el pañal. Bien, muy bien. Le pesamos el pañal, sí, a veces no tenemos, o sea, no. A veces Claro. tienen sondita, a veces no. Todo depende de la gravedad del paciente, ¿sí? No hay problema, Marcela. ¿Y qué otra cosa más hacemos? Aparte del Pesamos ingreso y al egresos. paciente. ¿Cómo? Los pesamos. Bien, Micaela. O sea, siempre el peso del paciente. Ustedes van a ver que en pediatría se pesa siempre el paciente. En el adulto también, pero no es algo tan corriente a veces. No sé en terapia. Me falta mucha terapia de adulto.
Pero el niño siempre se pesa, ¿sí? En neo, de hecho, se pesan todos los días por una cuestión de ganancia de peso, que después lo vamos a ver, pero el niño pediátrico siempre lo pesamos, depende de su gravedad, pero siempre se tratan de pesar, ¿sí? Y a su vez, ¿qué hacemos? Tenemos balance de ingresos y egresos, ¿qué otra cosa más? La característica de la Bien, muestra. la característica de la orina. Siempre tengo que ver cómo está su orina, ¿sí? ¿Y cómo puedo valorar la orina? ¿Lo tienen ahí? Por el color. La La coloración, cantidad y el color. bien, la cantidad y el color, ¿y qué más le puedo hacer? No sé si lo han hecho, por eso pregunto. Si presenta sedimentos. Son las tiritas reactivas de pH, ¿puede ser? Bien, lo que tienen ahí al costadito, ¿sí? Lo que tienen ahí al costadito se llama, son tiras reactivas, ¿sí? Como dijo su compañera, y hacemos lo que es densidad urinaria, ¿sí? Eso lo hacemos ¿para qué? Esas tiritas que ustedes ven ahí, después las vamos a ver en el laboratorio, no sé si lo vieron, ¿lo hicieron alguna vez eso? Yo sí, Lu. Yo estoy en adultos, Bien, pero ¿no? me ha tocado atender pediátricos, gracias a Dios, muy pocas veces, y tuve que hacerlo. Perdón, no quiero herir tus sentimientos. No, está Yo. perfecto. Mejor me borro de la pantalla. No, está perfecto. Bueno, lo que es la tirita, ¿sí? Es una tirita reactiva como la que se hacía de glucemia en su momento hace 1000 años, ¿sí? Lo que nos permite ver esto es, no siempre se hace, no, ¿sí? Los pacientitos de UTI pediátrica lo hacemos siempre. ¿Sí? En pacientitos que están en cuidado crítico lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque nos permite ver la densidad urinaria. Entonces, ¿vieron que ustedes ven esa orina que es concentrada o más diluida? Bueno, esa orina concentrada, yo lo que hago es medirla a través de esta tira, ¿sí? O la más diluida. Entonces, no solamente me va a permitir ver y observar si está diluida o está concentrada esa orina, sino que a su vez me va a tirar cómo es esa densidad de concentración de líquidos consolutos, ¿sí? Entonces, fíjense que la densidad urinaria normal es entre 1010 y 1020, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si está alterada, si está muy concentrada, me va a dar un valor, ¿sí? Diferente a ese, ¿sí? O 1005, 1025, 1030, ¿sí? Todo va a depender de si está muy concentrada o muy diluida esa orina. ¿Está? A su vez, ¿qué nos va a marcar esta tirita? Esta tirita ponemos una gotita de orina en cada uno de esos cuadraditos que ustedes observan ahí y nos va a permitir ver si tiene proteínas en orina, si tiene glucosa en orina, si tiene sangre en orina, ¿sí? Si tiene algún otro tipo de elemento, ¿sí? Que no tiene que estar ahí, de algún mineral, ¿sí? Y el pH también, si está muy ácida o no, ¿sí? O muy alcalina. Entonces, eso me va a permitir a mí no solamente valorar, ¿sí? esa orina, de ver cómo está, sino también me va a permitir valorar si ese paciente está normohidratado o no, o, por ejemplo, si es un pacientito que está haciendo un debut diabético, ¿sí? Para los pacientitos con debut diabético, o un pacientito que tiene las proteínas muy bajas, ¿sí? O la albúmina muy baja, seguramente que yo voy a medir ahí y me va a dar muy bajo también en proteínas. O que tenga alguna lesión, ¿sí? Que tenga pérdida de sangre por orina. ¿Está? Entonces, esto está bueno porque es algo que lo hacemos en enfermería y está bueno nos sirve para valorar mayor, ¿sí? esa eliminación de ese pacientito. ¿Está? Por otro lado, lo que vamos a hacer, aparte de los ingresos y los egresos, es el ritmo diurético. ¿Sí? Yo, para saber cómo está funcionando y cómo está eliminando ese paciente, no la función renal, que ahora vamos a ver, cómo está funcionando, o cómo está eliminando, tengo que hacer ese ritmo diurético. ¿Sí? ¿Lo han hecho alguna vez ritmo diurético? Con los pacientes de terapia, ¿no? En críticos uno no. Vieron que en el adulto otra cosa. Bueno, el ritmo diurético siempre se hace, ¿sí? El ritmo diurético lo podemos hacer cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, lo podemos hacer por turno, lo podemos hacer cada 24, ¿sí? Depende de la gravedad del paciente, obviamente, ¿sí? Pero generalmente siempre el ritmo diurético lo van a observar y lo van a ver cada 24 horas. ¿Qué me permite ver el ritmo diurético a mí? El estado de hidratación de ese paciente. Si está normohidratado, si está y cómo está esa eliminación renal. ¿Sí?
Es eliminación renal si está en anuria, si está en oliguria, ¿sí? O si está en poliuria. Ahora lo vamos a ver cuál es el valor normal, ¿sí? ¿Cómo se hace? Y esto lo vamos a ver igual el jueves, hacemos algunos ejercicios, tranqui. Es la orina total, fíjense que es, el ritmo diurético se saca mililitros por kilogramo de peso por hora, ¿sí? El kilogramo de peso es en kilos, ¿sí? Por ejemplo, 12 kilos y medio es 12,5, ¿sí? En kilos, siempre, no en miligramos. Entonces, la orina recogida, ¿sí? Es la cantidad de mililitros que obtengo, ¿sí? Por los kilos, dividido la hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si yo les puse acá un ejemplo, me parece. El tiempo se expresa en horas también. Entonces, el paciente pesa, a ver si les puse acá, 25 kilos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es en 24 horas, ¿sí? Y lo que obtuve son 1200, obtuve 1200 mililitros en 24 horas. Y el paciente pesa 25 kilos. ¿Cuánto les da? O sea, profe, sería los 120 dividido 25 por 24. 1200. Bueno, 1200 dividido 25 por 24. Claro. ¿Cuánto les da? Ahí lo dice igual. Bien, les da 2 mililitros kilo hora. ¿Cómo Eso es lo- la fórmula, Luciana? ¿La podés explicar de vuelta? Porque me perdí. Ese 25 por 24 te da 600. Sí. La cuenta es la cantidad de mililitros, ¿sí? 1200 hizo- sería ahí, sí. Sí, que hizo de orina en 24 horas, por ejemplo, porque lo queremos sacar en 24 horas. Sí. Siempre el tiempo se expresa en horas, no en minutos, Ujú. ¿sí? Sí, hasta ahí vamos, sí. Y el 1200. peso es entonces, son 1200 dividido, ¿sí? El peso del paciente en kilogramos por la cantidad de horas. Ahora 1200 sí. dividido 600, Gaby. Claro, entonces Ahora te da 1200 dividido 600 y te da 2 mililitros kilo hora. Ese es el ritmo diurético, el ritmo de diuresis que va eliminando ese paciente, que eliminó en 24 horas. ¿Sí? Porque puede pasar que te lo tengan en las primeras 6 horas lo expandí al paciente, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto? Si yo tengo que expandir a un paciente porque le falta volemia, ¿sí? Lo expando. Una vez que hago la expansión de ese paciente con solución fisiológica, después tengo que controlar realmente si tuvo diuresis o no. ¿Y cómo controlo? Controlo la cantidad que hace de orina, pero también tengo que ver cómo es ese ritmo diurético. ¿Sí? Porque puede ser o que haga poco o que haga demasiado, ¿sí? Y no tuvo ninguna absorción. O sea, tengo que ver cómo está funcionando. ¿Sí? Obviamente después está el laboratorio de la la creatinina, que me permite ver la función renal. Vamos a hacer ejercicio de esto, ¿no? Sí, vamos a hacer ejercicio tranqui. Bien, entonces, fíjense en estos son los valores, esto es para adulto y para pediátrico igual, ¿eh? El ritmo diurético normal. Fíjense que el valor normal es de 1,5 a 3,5 mililitros kilo hora. ¿Sí? ¿Este pacientito cuánto tenía? 2, 2 mililitros. 2 mililitros kilo hora. ¿Cómo está entonces? normal. Normal. Perfecto. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 0,5 mililitros kilo hora, ¿sí? Ahí yo tengo que ese paciente está anúrico. Anúrico. ¿Sí? No está orinando. No está orinando. ¿Qué puede pasar en estos casos? Pueden ser pacientitos o que tengan nosotros con debut diabético,
controlamos mucho la orina, con pacientitos quemados también se controla estrictamente el balance de ingresos y egresos y a su vez el ritmo diurético. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que ver cómo está eliminando esa orina, ¿sí? ¿Cuánta orina está eliminando? Después tengo oliguria, ¿sí? Que ya empieza, el paciente oligúrico, yo ya ahí me tengo que dar cuenta que tengo que forzar ese riñón para que orine, ¿sí? O tengo que ver por qué no está orinando ese paciente. Entonces tengo que ver el laboratorio, tengo que ver esa creatinina, ¿sí? En sangre y en orina, que se mide. Ese ionograma urinario, ¿sí? Bien, y la poliuria es cuando tengo ya demasiada eliminación. Demasiado. Y acá tiene que ver con pacientes, por ejemplo, a veces son diabéticos o a veces tengo, o sea, me pasé de líquido, ¿sí? Entonces son 3,5 mililitros kilogramo, ¿sí? Más. ¿Está? Por eso nosotros calculamos siempre, ustedes van a ver después cuando veamos medicación, que calculamos mucho lo que es el plan de hidratación y la expansión. Cuando nosotros expandimos a un paciente siempre es de 10 mililitros por kilo. ¿Sí? Esa es la expansión que nosotros hacemos. En el adulto se pasan 500, así 1000, como si nada. Total, el riñón da. En este caso son riñones chiquitos, ¿sí? Cuanto más chiquito, más esfuerzo va a hacer ese riñoncito por eliminar todo eso, ¿sí? Entonces yo tengo que medir. Está ahí, tengo que controlar esto. Bien, ¿me Siempre siguen por hasta el acá? peso, siempre es por el peso, Lu, todo es por Por el peso. todo es por el peso del paciente. Medicación, Por eso todo. tenemos todo. Nosotros el peso del paciente lo tenemos que saber. Siempre. ¿Sí? Siempre el peso tiene que estar. La edad y el peso. ¿Sí? Ujú. Siempre. Es algo que es como que ya es, vieron en pediatría, los que hicieron pediatría ya es como siempre es, los que cursaron pediatría, el peso y la edad. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Sí. Bueno, otra de las cosas para valorar bien esa eliminación, tengo que ver lo que es el laboratorio, ¿sí? Otra de las cositas que son detalles, pero bueno, que después lo vamos a ver cuando veamos más adelante, pero si yo voy a pasar algo importante también, ¿sí? Porque esto es mucho de los errores a veces que es propio de enfermería. Si yo voy a pasar un diurético, sí tengo que saber qué diurético le tengo que pasar, ¿sí? Si yo sé que es un pacientito, tengo que ver cómo está ese potasio, ¿sí? A veces nosotros pasamos diurético, ¿sí? ¿Para qué? Para que a forzar ese riñón a que elimine el exceso de líquido. Pero también tenemos que ver cómo está ese potasio. Entonces, si ese potasio está bajo, yo no puedo pasar un diurético que me barra el potasio, ¿sí? Entonces, tengo que pasar un diurético que sea ahorrador de potasio. ¿Está? También es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que voy a pasar? Y para pasarlo, yo tengo que saber qué laboratorio tiene ese paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el diurético que es ahorrador de potasio? O sea, que no barre el potasio. No sé si La espironolactona, perdón, no quiero decir una burrada. Bien. La No, espironolactona. está perfecto. La espironolactona, muy bien. La espironolactona, ¿sí? Es un diurético que no barre el potasio, ¿sí? Ahora, si yo le paso furosemida, me barre el potasio, ¿sí? Entonces, siempre yo tengo que tener en cuenta el laboratorio. Por eso es tan importante que nosotros sepamos interpretar los laboratorios, ¿sí? Yo no sé si ustedes por ahí lo han hecho en otras asignaturas, pero es importante que siempre veamos el laboratorio del paciente. Por eso siempre se ve en conjunto. Yo Sí, en tomo la críticos sí. guardia. Vimos los Críticos. laboratorios, sí. Bien, perfecto. Críticos 1. Bueno, bien, bueno, entonces buenísimo. Si ya lo vieron, el jueves va a ser más fácil la clase. Entonces. Buenísimo. Bueno, con respecto a monitoreo neurológico, ¿sí? Es otro tipo de monitorización que vamos a hacer con el paciente y la escala de Glasgow, ¿sí? En este caso, ¿cuándo la vamos a aplicar? Cuando tengamos compromiso de su sistema nervioso central, ¿sí? O cuando tengamos un TEC. ¿Está? Obviamente la vamos a aplicar con ese pacientito que va a estar, ¿sí? No va a estar con ningún tipo de sedación, ¿sí? ¿Qué escala de Glasgow vamos a utilizar? La escala de Glasgow adaptada para niños, ¿sí? Yo después se las voy a pasar para que ustedes la tengan en la plataforma,
¿Por qué es adaptada para niños? ¿Por qué? Porque vieron que en la escala de Glasgow está el habla, ¿sí? Si tiene un habla que no se entiende, confusa, y en realidad si ustedes se ponen a hablar con un nene de 4 años, les va a hablar diferente. ¿Sí? Entonces, esto, o que llanto enérgico, si él va a llorar por todo, va a estar asustado. Entonces, hay muchas cosas que se adaptan, ¿sí?, a ese estado neurológico de ese paciente. ¿Está? Bien. Signos de alarma. ¿Qué tengo que tener como en cuenta cuando voy a valorar a un paciente como signo de alarma? El síncope, la cefalea, el mareo, el vértigo, las convulsiones, todo lo que sea alteración de neurológica, ¿sí? Del sueño y vigilia, de la visión. Bueno, el lenguaje depende de la edad, obviamente. Fuerza muscular, sensibilidad y equilibrio y coordinación, ¿sí? Esto obviamente que va a depender del grupo etario del paciente. Bien. Monitorización de la temperatura. Acá es importante también empezar a ver la diferencia que tenemos con el adulto, ¿sí? Nosotros en el niño no es considerado hipertermia 37,8, por ejemplo. Siempre es hipertermia después de los 38 grados, ¿sí? Antes no. Y algo importante es, ellos siempre tienen una temperatura mucho más elevada, ¿sí? Entonces, si está en 36 o 35,5, ¿sí?, que a veces el adulto mayor tiene 35,5 o 35,7 y está bien y se siente bien, pero el niño no. Ya, si yo tengo una temperatura menor, a 36,5 va a empezar a perder calor, ¿sí? Y va a empezar a tratar de compensar y a perder calorías, ¿sí?, aumentar su frecuencia respiratoria para poder compensar. Y cuanto más chiquito, más todavía, ¿sí? Es más, pueden llegar hasta tener 40 en algunos casos. Y estar saltando arriba de la cama algunos. Bien. Esto, vamos, todo lo que es valoración, todo lo que tenemos que valorar en el paciente con la monitorización continua, ¿sí? Después de esto vamos a ir viendo cada uno de los casos, ¿sí? La semana que viene vamos a ver paciente respiratorio, la otra semana vamos a ver cardíaco, ¿sí? Y así cada uno, ¿sí? Ahora es el general. ¿Qué tengo que hacer con un paciente cuando lo voy a observar, ¿sí?, y a atender? Bien, monitorización cardíaca. Con respecto a la monitorización cardíaca, tenemos varias cosas, ¿sí? El electrocardiograma, ¿sí? Un electro siempre se le va a hacer al niño, van a ver que vienen pinzas adaptadas y demás. Monitor con el ritmo cardíaco para observación de eso y la tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial también voy a ver tensión arterial no invasiva, tensión arterial invasiva y la presión venosa invasiva. La famosa PVC. Bien. Con respecto a la tensión arterial no invasiva, ¿sí? En esto generalmente voy a utilizar puedo utilizar un tensiómetro, ¿sí?, manual, o puedo utilizar el monitor, ¿sí? Y acá tengo que tener en cuenta la importancia de esto es el manguito, ¿sí? Tiene que ser correcto para la circunferencia del brazo del pacientito, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí, al costadito, no sé si lo logran ver con los diferentes colores, van a ver que tengo diferentes tamaños, y esos diferentes tamaños son para el pacientito, ¿sí? Que siempre les va a decir la circunferencia del brazo, ¿está? Algo importante que nosotros no hacemos, ¿sí?, que en el adulto sí se hace, es que se le deja el manguito colocado. Bueno, el niño no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la piel mucho más sensible y podemos llegar a producir lesión. Entonces, generalmente se coloca para hacer el control y luego se saca, ¿sí? Y si es un paciente que está realmente con monitorización continua y está en estado muy grave, a ese paciente generalmente va a tener tensión arterial invasiva, ¿sí? Porque yo tengo que ver esa tensión arterial continua, ¿está? Pero si no, no voy a estar con el manguito colocado todo el tiempo. Bien. Con respecto a la tensión arterial invasiva, ¿esto lo vieron en adultos? No. Sí. Y el manguito de la presión, ni siquiera cuando están respirados, así continuo. No. Cuando están mira. respirados se lo ponemos, toman tomamos el control y después se lo sacamos. mira. Lo van a ver que a veces lo tienen colocado mucho tiempo, pero no es lo ideal porque se lesionan un montón. Sí, si No se me cuidar lesiona al mucho adulto, no me quiero imaginar al niño.
No, por eso. Entonces, nosotros generalmente se lo colocamos cuando vamos a hacer el control y después lo enrollamos y lo dejamos ahí para el paciente. Obviamente cada uno tiene su manguito, pero usamos para el paciente. Bien. Luciana, ¿sería la TAM? Claro, la TAM. Sí, la ¿Sí? vimos. Sí, la vimos en críticos. Bien. La TAM es la tensión arterial media, ¿sí? La TAI es la tensión arterial invasiva. Eso no sé si lo vieron, capaz que sí. No recuerdo, pero es el mismo sistema, es con un... Bien. La TAI no, sí. Bien. Esto yo se los voy a comentar así, después obviamente tienen todo un artículo sobre esto y lo importante de esto es que es la tensión arterial invasiva, ¿sí? Se hace en casos de estado muy grave, ¿sí? Del paciente. ¿Qué es lo que se hace? Directamente se hace una medición directa de la tensión arterial a través de un catéter, ¿sí? Que se introduce en la vía arterial, ¿sí? ¿Cuál es la arteria de elección? La radial. Directamente lo que hace es, se introduce un catéter, ¿sí? De corto calibre, ¿sí? De grueso calibre, pero digamos, no es largo, sino es corto, y es un catéter periférico. Generalmente se coloca en cirugía, ¿sí? Y viene el pacientito, y lo que nosotros hacemos es hacer la conexión. ¿Tá? Lo coloca tanto el médico terapista como el cirujano, ¿sí? Son para pacientitos que tienen muy invasivo, es totalmente invasivo, ¿sí? Porque puede generar coágulos y demás, y pueden migrar. Y se genera, todo el manejo es estéril, ¿sí? Esto también es muy común, lo van a ver, de hecho, y es muy común en el pacientito de neonatología. Pero la arteria que se aborda en el pacientito de neo es el cordón umbilical. ¿Sí? O sea, es menos invasivo en ese sentido. En el niño se aborda la arteria radial, ¿sí? Calibre de un catéter común, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hace? Generalmente lo que va a hacer es, la onda pulsátil va a ser registrada por el monitor, ¿sí? Esto nadie a ustedes lo tienen en el adulto. Sí. Bien, Sí. ¿y ustedes qué arteria abordan en el adulto? No tengo ni idea yo. Referencia radial también. Radial, bien. ¿Y Sí. lo ponen en quirófano o ahí en la Lo terapia? pone el médico terapista. Sí. En Bien. caso de complicar radial, siempre se va femoral, pero por una cuestión de infecto, se prefiere radial. Bien, bien, genial. O sea que es lo mismo que en el niño. Lo mismo. Lo que yo te iba a Bien. preguntar, Lu, ¿la atención se basan por la media o manejan sistólica y diastólica como parámetro principal? En No, pediatría. después, lo mismo. Sí, Ah. la TAM. Manejamos la TAM, la media. Pero bueno, la TAI, ¿sí? En sí es lo mismo entonces que en el adulto, ¿sí? Abordan la arteria radial, y en este caso la diferencia que por ahí tienen es que en la UTI pediátrica se aborda en quirófano y después viene el pacientito, y no se hace dentro de la terapia. A veces sí, depende, depende de cada terapia. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? En realidad lo que va a hacer es, voy a tener un transductor del monitor, ¿sí? Ahora vamos a ver el circuito cómo es, y esa onda pulsátil que voy a tener de la arteria, ¿sí? De la sangre, digamos, del torrente sanguíneo que voy a tener de la arteria, me va a ser detectada por el monitor y me la va, ¿sí? A poder traducir, digamos, al monitor, ¿sí? Siempre, sí, se traduce y es leída en milímetros de mercurio, y de igual manera, y se registra todo, ¿sí? Registra tanto la sistólica como la diastólica como la TAM, ¿sí? Como la tensión arterial media. Algo importante que ustedes tienen que ver acá es el famoso domo, ¿sí? O transductor, que es el que ven acá. No sé si se logra ver que está el brazo del pacientito, ¿sí? Y acá está un transductor. Lo importante del transductor, ¿sí? Es que siempre tiene que estar, que es este que está acá, ¿sí? El transductor de presión, ¿lo ven ahí? Ese cuadradito. ¿Se logra ver ahí? Sí. Sí. Bueno, este transductor de presión, lo importante es que siempre tiene que estar cerca de la aurícula derecha.
¿sí? Para que me tire correctamente la tensión arterial, ¿sí? El valor correcto, ¿está? Entonces, siempre tengo que tratar de colocarlo, ¿sí? En el nivel de la aurícula derecha, ¿está? Bien, esto es totalmente estéril la preparación. Este es el cable, esto lo vamos a hacer en el laboratorio igual, esto lo van a ver acá, pero después lo van a hacer en el laboratorio. Este es el catéter, ¿sí? Que se conecta directamente a la arteria, y acá ustedes van a tener llave de 3 vías, ¿sí? Que en realidad no son de 3 vías, sino son de doble vía, ¿sí? Depende, igual el circuito. Después tienen el cable, ¿sí? El transductor de presión, y ahí en el transductor de presión van a tener el cable, ¿sí? De presión, que es el que va directamente conectado al monitor, y después tienen la guía con el suerito heparinizado, ¿sí? El suero heparinizado, por ejemplo, en ese caso tiene 100 unidades de heparina, ¿sí? En el resto es solución fisiológica. Todo depende igual de la edad del paciente y la cantidad de heparina que puedo colocar, ¿sí? No sé cómo es en el adulto, nadie, si tiene un protocolo para eso. No se hepariniza. Bien. En el niño sí. Ah, es limpio, perfecto. Bueno, en el niño sí depende de la edad. ¿Sí? Depende de la edad del pacientito, se pone heparina o no se pone heparina, en el caso del adulto, si cuando en los adolescentes, verdad, no se pone heparina. Debe ser como es la de adulto entonces. Claro. Entonces, lo importante de esto es que todo ese circuito ya tiene que estar, ¿sí? Previamente calibrado, ¿sí? Ese monitor tiene que estar previamente calibrado, tiene que estar siempre en 0, y todo eso tiene que estar, ¿sí? Ya purgado. ¿Está? Entonces, llega el pacientito y lo voy a colocar. Y el transductor de esa presión siempre tiene que estar cerca de la aurícula derecha, para que me dé el valor correcto, ¿sí? ¿Qué importancia de esto? Después vamos a ver los diferentes tipos de cómo se ve, digamos, en el laboratorio. Lo importante de esto es que yo voy a tener todo el tiempo la monitorización de esa tensión arterial, continua, ¿sí? Y voy a ver si voy a tener una inestabilidad o no, ¿sí? Si ese pacientito, digamos, empieza con un shock, si tiene un shock, o sea, realmente me va a permitir a mí ver si tengo alguna alteración en vivo e indirecto, digamos. No voy a tener que ir a controlarlo cada rato, ¿sí? Son para pacientes que están muy, sí, lábiles o que tienen un estado muy grave. Bien, acá tienen cómo se hace calibrar a 0, ¿sí? Cuando lo importante de esto de la llave de 3 vías, de abrirlo, de poder, ¿cómo se llama?, purgar toda la guía y demás, y poner los límites de alarma deseados, eso siempre, ¿sí? Cualquier monitor de lo que sea, ¿está? Esto igual, quédense tranquilos que por ahora yo se lo estoy diciendo en forma teórica, pero después lo vamos a ver en el laboratorio, es mucho más fácil para poder detectarlo, ¿sí? Y otra de las cosas, este manejo es totalmente estéril, ¿sí? Siempre es estéril. Bien. Esto, siempre se debe observar la onda pulsátil, ¿sí? Puede pasar que la curva, yo en el monitor la vea aplanada, ¿sí? Esto puede pasar que o tenga un coagulito, ¿sí? O que directamente no me está dando, algo está pasando en el corrido de las tubuladuras que realmente no está sensando, ¿sí? Y no veo la onda pulsátil, ¿sí? En ese caso tengo que ver primero el monitor, si está todo correctamente, ¿sí? Como todo, siempre desde afuera hacia adentro, ¿sí? No primero el paciente y después hacia afuera, siempre desde la parte de los monitores, respirador, lo que sea, y después vamos con el paciente, ¿sí? Y otra de las cosas muy importante, siempre valorar los pulsos, ¿sí? Esto no hay que perderlo de vista, ¿por qué? Porque no deja de abordarse una arteria, ¿sí? Estoy abordando una arteria. Ustedes piensen que en el adulto tengo otro tipo de vascularización, ¿sí? Y en este caso tengo arterias que son muy chiquitas, ¿sí? Se pueden lesionar. Entonces, siempre tengo que valorar los pulsos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Un montón de información, Luciana, para acordarme de todo eso. Eso que la primera clase decía. Bueno, y lo de placa, igual porque es mucha información, esto lo de radiografía lo vamos a ver el jueves. Ahora vamos a ver algo así como muy básico, pero lo vamos a ver el jueves, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Una consulta.
En el Sí. caso de necesitar una muestra arterial, ¿se usa la TAI como medio para tomar la muestra o no? No, Por no. una- Generalmente, si no me queda otra opción, sí. Si no, no. Bien. Si no, no se usa porque generalmente los catéteres son muy chiquitos. Usamos un 22 o un 20 como mucho. Entonces son chiquitos y no me sirve para tomar la muestra. Tomar la muestra. El adulto sé que sí se toma Sí. muestra. Y en la canalización umbilical, en el neonatólogo, en la neo, digo, también se toma. A veces se usa para tomar muestra. Pero en el pediátrico no, depende del catéter. Pero la mayoría son chiquitos. Los catéteres generalmente son 20 como mucho, una bestialidad el 20, porque tiene que ser cortito. Y si no, un 22 le ponen. Chiquito. Claro. Son chiquitos. Son todos muy chiquitos. Entonces sacás sangre y lo tapás. Entonces no, generalmente, por eso muchas veces se pone solución con heparina. Claro, Para evitar que mantenerlo permeable. para mantenerlo permeable, porque muchas veces se tapa. Entonces depende de la edad del paciente. Cuando más chiquito se pone heparina y cuando más grande no se pone nada. Claro, yo con los pacientes oncológicos uso 22 y 24. Ah, bien, está acostumbrada entonces a los calibres. Sí, a los pequeños sí, sí, totalmente. Viste que son cortitos, o sea, están buenísimos, son cortitos son calibres chiquititos y a su vez son cortos. Y para el rato que uno los precisa, digamos que no quedan internados con esos calibres, resisten, perfecto. Sí, sí, Sí. sí. Sí, no, están buenas, porque realmente, o sea, te aseguras el acceso vascular con eso también. Claro. Luciana pregunta, Sí. además, al estar heparinizado, ¿alteraría el laboratorio o no? En realidad la heparina que le ponemos es muy mínima en la dilución. Generalmente es muy poquitas unidades para la dilución y no altera el laboratorio. Generalmente no se ve alterado, pero puede pasar, o sea, si me paso heparina, obviamente que sí lo va a alterar. Está buena la pregunta igual. Después lo vamos a saber hacer, de hecho nos tenemos que vestir totalmente estéril. Van a ver que viven vestidos estériles, ¿sí? Por ahí en el adulto hay muchas cosas que no es necesario la esterilidad, pero en este caso sí es necesaria la esterilidad, pero no vestirse completamente. Van a ver que en el niño sí. Y en el niño nos vestimos para todo, nos vestimos. Te iba a Todo el tiempo preguntar vestido. si iba camisolín, cofia, todo. Pues yo asocié estéril con guantes nada más. No, uno se tiene que vestir Completo. completamente. Sí. Sí, y el ayudante, si va también, tiene que vestirse completo también. Sí. Bien, con respecto al monitor electrocardiógrafo, sí, el monitor que nosotros lo conectamos, ¿sí?, directamente con los electrodos. ¿Qué sucede con los electrodos? Vieron que los electrodos en el adulto son 5, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa en el pediátrico? A veces no tenemos un tórax grande para ponerle 5, no me da el tórax, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Le ponemos 3, ¿sí? No sé si les puse yo acá. No está acá. Bueno, acá está bien, ¿sí? Le voy a poner siempre, muchas veces, ¿cuándo le voy a poner 3? Cuando tengo, por ejemplo, un lactante, ¿sí? O un niño pequeño con tórax chiquito. Entonces, en ese caso no voy a poder poner todas las precordiales, ¿sí? O todas las derivadas. No voy a poder poner todos los electrodos, en realidad, porque no me va a dar el tórax. Entonces, yo tengo que dejar ese tórax despejado. ¿Qué es lo que hago? Le pongo los electrodos y le pongo 3, ¿sí? Entonces hago el famoso triángulo de Thiowen, ¿sí?, donde hago esa mirada desde abajo y desde arriba de esa conducción cardíaca del corazón, ¿sí? Pero hago la mirada, ¿sí?, hago el triangulito y solamente le pongo 3 electrodos. ¿Vieron con el desfibrilador que se le ponen 3 electrodos también? Bueno, es la misma manera, lo vamos a hacer igual para el niño pediátrico. ¿Por qué? Pues si yo le pongo todo, después le voy a hacer una radiografía de tórax y no voy a poder evaluar ese tórax, ¿sí? Entonces, ese tórax tiene que estar lo más libre posible. ¿Y dónde se lo voy a poner? En los hombros, ¿sí? Esto lo tiene acá arriba en las clavículas y generalmente va en el hombrito, ¿sí? Hombrito derecho, hombrito izquierdo y en la parte, ¿sí?, lateral que me permita a mí, a veces tenemos niños lactantes que lo podemos poner boca abajo, de lateral y demás, que me permite movilizarlo, ¿sí? Mucho más Ese fácil. sería el dibujito que estás mostrando con la flechita ahora. Esos 3. Esos 3, ¿sí?
es un niño más grande, le pongo los 5. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿El tercero dónde se coloca? Se lo coloca en el lateral. Gracias. Siempre en la parte lateral. Entonces yo tengo todo el tórax libre. Le hago una placa y tengo el tórax libre. ¿Sí? Porque ustedes piensen que ahora vamos a ver radiografía, van a ver que las radiografías son chiquitas, tengo un tórax chiquito, o sea, todo es en menor escala la cosa. Bien. Entonces, estas son las derivaciones y las derivaciones precordiales, ¿sí? Son desde dónde miro el corazón, ¿sí? Esto más o menos lo vieron. Cardíaco, yo sé que en críticos uno vende un montón, ¿sí? Y bueno, depende de dónde vean, si son derivaciones frontales o son precordiales, me va a cambiar, ¿sí? el trazado, ¿está? Siempre que es lo que voy a poner yo y lo que voy a tratar de observar es de 2. Siempre de 2, ¿sí? De 2 es el ritmo sinusal que ustedes conocen. ¿Sí? Esto es de 2. Obviamente que si saben mucho de cardio y quieren ver un montón de cosas, van a ver el resto, ¿sí? de las visiones. Pero a mí me interesa que ustedes sepan interpretar y que puedan detectar cualquier anomalía en D2. ¿Sí? Que es el famoso ritmo sinusal que ustedes observan y que siempre vieron. ¿Sí? Bien, D2. ¿Sí? ¿Qué voy a ver? La despolarización y repolarización, si ya sea tanto de las aurículas como de los ventrículos, ¿sí? Y voy a ir viendo cómo es ese trazado, ¿sí? Si tengo una T deprimida, si tengo una T plana, si tengo una D. O sea, eso lo voy a ir observando y voy a ir viendo esto. Esto lo vamos a ver cuando veamos niño con arritmia, ¿sí? No tenemos las mismas arritmias que en el adulto, porque no es un corazón desgastado, ¿sí? Es un corazón nuevo. Entonces, joven, no tengo muchas arritmias, ¿sí? Son algunas que son muy chiquititas, ¿sí? Y son muy fáciles de identificar. Así que en ese caso, están salvadas con la parte de cardio. Bien, con respecto a monitorización del dolor, acá lo importante es saber cómo identificar ese dolor. Después nosotros vamos a ver lo que es tratamiento para el dolor con las escalas, ¿sí? De sedación y analgesia. Nosotros utilizamos mucha escala de sedación y analgesia con mucha escala de valoración, según el tipo de paciente, ¿sí? Son diferentes al adulto. Eso lo vamos a ver después. Con respecto a monitorización del dolor, yo tengo que saber dónde está localizado, cómo es la intensidad, cómo se irradia y el tiempo que tiene ese dolor, ¿sí? ¿Cómo hago con un niño de 3 años? ¿Cómo me identifico que tiene dolor? Está llorando. ¿Con la escala de las caritas del dolor? Bien. ¿Qué le digo? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Es que es así. El niño Claro. es Yo creatividad calculo que le diría, a ver, señala, porque va a estar llorando, ¿no? Calculo. Sí, Que va le a estar diría, a llorando. ver, marcame de estas caritas como cuál es la cosa, cuál es la que vos pensás que te duele. Pero no sé si Bien. estaría bien eso. Pero Está tienes tanta comprensión a los 3 como Claro, para... por eso. Claro. Bien. Me va a Lo revolear con importante, el cartoncito de las caritas la criatura si está llorando. claro, el tema es que cuando está llorando no quiere saber ni, aparte te velamos, no quiere ver que te acerques, o sea, es la realidad. Entonces, en esos Igual, casos, Lu, por escala sí, de dolor, o sea, si llora, sería la última porque impide la comunicación verbal. sí, pero a veces llora porque tiene miedo y no le duele. Claro, muchas veces ustedes les va a pasar, de hecho, le van a poner el lacito para hacerle la punción y va a llorar. Y le pusieron el lazo, no lo pincharon todavía. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos con el tema del dolor? Bueno, algo importante del dolor es la inmovilidad. Si, por ejemplo, el niño ellos se tocan, si les duele, se tocan, o directamente no quiere y no mueven el bracito, por ejemplo. No sé, si tiene una fractura, se van a dar cuenta porque no mueve el brazo y va a llorar a los gritos, ¿sí? Y va a tener la inmovilidad, si no lo va a mover. Si va a llorar y va a patalear, quiere decir que está moviendo todo, está perfecto, no está fracturado, ¿sí? Esto lo hacemos mucho en la valoración de pacientito con politrauma.
Ahora, ¿qué va a pasar? Si tiene dolor de pancita o se le duele tiene un abdomen agudo, van a ver que se agarran, o sea, ellos se tocan, ¿sí? Y si no, va a llorar, pero se va a tocar. Le voy a decir, ¿dónde te duele? Tocate donde te duele. Entonces ellos se van a tocar, ¿sí? Usamos mucho la madre, o al padre, o al tutor, quien esté con él. ¿Sí? Lo usamos mucho ¿por qué? A nosotros no nos va a escuchar ni nos va a entender, porque se va a negar, si va a bloquear no va a querer saber nada con nosotros. Entonces, en ese caso, siempre, siempre, por eso es nuestro mejor aliado y el trabajo es en conjunto, se trabaja con los padres. Le decimos a los padres, decirle que nos diga dónde le duele. Y a veces los padres están llorando junto con el niño y no colaboran mucho, pero a veces no, a veces son los mejores aliados son los padres. Y yo creo que si me toca estar ahí, vamos a llorar los tres, claro. Claro. Sí, Luciana, el niño, el padre, la enfermera, sí. Todos ahí, todos llorando juntos. Una vez me pasó que estaba poniendo una vez y se me cae estaba hace poquito. Y se cayó la lágrima de la madre justo en el lugar donde limpié para poner la punción. Pobre, le digo, bueno, ya está, y era como que tuve que volver a limpiar, pero bueno, no, es que es así, o sea, uno se acostumbra mucho a trabajar después con los padres. Y realmente son los mejores aliados, porque es el único que le va a decir dónde le duele, ¿sí? O qué le pasó y ellos te tocan la cabeza, dice, acá cayó, y se tocan, o se tocan la manito, se tocan la patita, o sea, les duele ahí. Entonces, uno Además hace... que la mamá es la que lo entiende cuando no se pueden expresar verbalmente, porque Claro, uno te no les hablan de una entiende, son chiquitos, pero la mamá sí siempre los entiende, la mamá. hablan en un idioma en arameo, pero ellos les entienden igual. Claro. Entonces, siempre es importante saber cuándo pasó, si en el caso que se haya golpeado o lo que sea, cuándo pasó, cuánto tiempo hace que pasó, ¿sí? Y ellos que te señalen qué es lo que les pasa, ¿sí? Y después, cuando tenemos pacientitos, por ejemplo, en posquirúrgico o algo de eso, siempre van a ver que nosotros usamos mucha pseudoanalgesia con los pacientitos para todo, porque valoramos el dolor a través del aumento de la frecuencia cardíaca, a través del aumento de la frecuencia respiratoria. Si tenemos un pacientito que empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, quiere decir que tiene dolor, si está desadaptado, ¿sí? Y después hay otra escala que se llama CRAIS, que esto después lo vamos a ver, ¿sí? Con más detalle, que vemos ciertas señas de la cara que nos permite ver si realmente ese pacientito tiene dolor o no, ¿sí? Pero esos son pacientitos que no se pueden comunicar verbalmente, ¿sí? En el caso de los niños más chiquititos que se pueden comunicar, le decimos que nos marque, ¿sí? Y ayudamos mucho con la madre, ¿está? Bien. Esto es así, es cuestión de ser creativo. Y si le Buscarle pones la vuelta. un muñeco y le decís, ¿dónde le duele? A ver, Y muchas veces lo que hacemos es, o con un muñeco o nosotros mismos, nos tocamos, ¿sí? Le decimos a la madre, o nosotros mismos nos tocamos, pero bueno, muchas veces el ambo marca mucho la distancia con el niño. Sí, claro. Mucho temor. Entonces, a veces lo usamos a la madre que ella se toque donde le duele, entonces ellos se tocan, te dicen dónde le duele. Y a veces es por una cuestión de la movilidad. A veces vienen con el codito así, no te mueven el brazo y tienen una fractura de cada china. Claro. Bien, bueno, terminamos con esto, ¿sí? Monitorización respiratoria. Con respecto a la monitorización respiratoria, esto es lo que vamos a ver la semana que viene también, con respecto a patologías respiratorias, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta con la monitorización respiratoria? No es que solamente vamos a ver cuál es la frecuencia respiratoria, cómo es la mecánica ventilatoria y nada más, ¿sí? Vamos a ver todo esto, ¿sí? Tenemos que ver si tiene tos, expectoración, ¿sí? Cómo están, voy a ocultar a ver si tiene secreciones o no, ¿sí? Si tiene una entrada limpia bilateral. Ese tipo de respiración, si es nasal o bucal, ¿sí? Si tiene ruidos, ¿cómo son esos ruidos respiratorios? ¿Sí? Si tiene dificultad para mantener las vías aéreas permeables, esos niños que tienen, pues yo digo, los bronquiolitos es una catarata de moco, mi vida. Frecuencia respiratoria, ¿cómo está relacionada también con la frecuencia cardíaca? Muchas veces vamos a ver que o es una frecuencia respiratoria muy elevada y la frecuencia cardíaca también, ¿sí? Y obviamente va acompañado de desaturación. También voy a ver cómo está ese oxímetro de pulso, ¿sí? Cómo está esa saturación de oxígeno.
Voy a ver la coloración, y esto es muy importante. En el adulto no se ve tanto, sino por a veces son pacientes pálidos y demás, y uno no se da cuenta mucho cómo es la coloración, pero en el niño sí, ¿sí? El niño se marca claramente la coloración de piel y mucosas y las uñas, y debajo del lecho igual, ¿sí? Debajo de las uñitas, van a ver si realmente ese pacientito necesita oxígeno o no. Van a ver que los labios se ponen morados, ¿sí? O pálidos, y a su vez van a ver palidez generalizada, y el debajo de las uñitas van a ver también que se pone, ¿sí? Más pálido, ¿sí? No es rosado, ¿está? Desaturación de oxígeno, ¿sí? Baja saturación de oxígeno, y acá también lo que vamos a tener que valorar es la radiografía de tórax, ¿sí? De ese paciente, el estacio de base y el laboratorio. ¿Qué me importa del laboratorio a mí? El hemograma. ¿Sí? Yo tengo que ver esa hemoglobina y ese hematocrito. ¿Por qué? Porque si yo le voy a poner oxígeno y ese pacientito tiene un hematocrito de 20, ¿sí? Mi vida, no va a tener con qué transportar ese oxígeno. Entonces no me va a servir de nada que le ponga oxígeno, ¿sí? Seguramente voy a tener que transfundirlo para que ese pacientito pueda hacer ese transporte de oxígeno, ¿sí? ¿Esto pasa? Sí pasa. Pasa mucho cuando son pacientes con politrauma, que pierden mucha volemia, pacientitos quemados, ¿sí? Entonces, tengo que ver ese laboratorio, ¿sí? Y el estado de base, que eso ya lo saben interpretar, ¿sí? Y antecedentes de patología respiratoria son pacientitos que a veces son recurrentes, tanto bronquiolitis, asmáticos, ¿sí? Según la patología que tengan. Todo eso es lo que yo tengo que valorar, ¿sí? ¿Qué voy a ocultar? Siempre con primero, voy a observar directamente ese tórax, ¿sí? Voy a ver la mecánica ventilatoria, voy a ver si utiliza músculos accesorios, el ritmo, la profundidad. Van a ver que tienen mucho esfuerzo, el aleteo nasal es muy marcado en los niños, van a ver que las naricitas son chiquititas y hacen así, como parecía que van a salir volando. Auscultación siempre, vamos a ocultar ese tórax, ¿sí? ¿Dónde voy a ocultar? Vértice y base, ¿sí? Siempre. Y otra de las cosas, línea media axilar en la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ese tórax chiquitito, en la línea media axilar, ¿sí? Es donde voy a encontrar las condensaciones, ya sea de líquido, de moco, de lo que sea, ¿sí? Donde generalmente son los neumotórax. ¿En la línea media axilar dijiste, Luciana? Sí. Bien. Línea media axilar, base. ¿Sí? Bien, valoración del laboratorio de RX. Ahora vemos, esto es lo de los, esperen un segundito, vemos eso. Esto es el orden de la auscultación. Yo tengo que ir con el estetoscopio y tengo que ir haciendo esto. ¿Qué me va a pasar en el tórax de un niño? Es chiquito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago vértice, ¿sí? Y bases. Y hago línea media axilar. La línea media axilar muchas veces en el adulto no se hace porque si tenemos un tórax grande, sí podemos ocultar adelante y atrás, pero en el niño, sí que tenemos ese tórax chiquititos, siempre la condensación va a ser en la línea media axilar, ¿sí? En la base generalmente. Es donde voy a ocultar, ¿sí? Y otra de las cosas, voy a preferir ocultar la espaldita, ¿sí? Y no el tórax de frente. ¿Por qué? Porque voy a tener el corazón que me va a ocupar gran parte de ese tórax. El jueves cuando veamos RX, vamos a ver cómo ocupa el corazón ese tórax. Es enorme. Normalmente, ¿sí? Bien. Con esto terminamos, ¿sí? Con respecto al oxímetro de pulso, ¿qué es importante de esto? El oxímetro de pulso van a ver que siempre se les deja, ¿sí? Algo importante que tengo que tener en cuenta es, primero, si es así, si es un lactante, le voy a usar uno que es la luz, ¿sí? Siempre tiene que estar del lado donde tengo mayor irrigación sanguínea, porque lo que hace es detectar, ¿sí? Con una luz infrarroja la parte del capilar, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa con el adulto? ¿Sí? Que en el adulto ustedes le ponen el dedar y capaz que lo rotan una vez por turno, o no sé si lo rotan mucho, pero en el niño, ¿sí? Esa luz quema, ¿sí? La luz quema y produce flictenas, perdón, ampollita, que se ampolla, literal, ¿sí? Lesiona. Entonces, siempre, más que nada la piel de los niños, que es mucho más frágil y más débil,
¿sí? Siempre tienen que hacer la rotación. Y les digo, si no sé si está Mariana Guaraini, les digo a los prematuros en neo, ¿sí? Pero en el caso de los niños siempre tengo que ir rotándola, ¿sí? Tengo que rotar por lo menos una vez por turno, si es cada 6 horas, o cada 4 horas generalmente lo voy rotando. ¿Sí? Eso es uno de los cuidados fundamentales que tengo que tener como enfermero. Rotarle sensor, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa voy a observar en esto? ¿Sí? Voy a ver la frecuencia de, bueno, el pulso, que eso lo voy a ver en el monitor, ¿sí? La onda, que se llama pletismográfica, ¿sí? Que es la ondita. ¿Qué quiere decir esta ondita? Me quiere decir que es la onda del pulso y realmente si está sensando correctamente o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces va a pasar que voy a ver que el paciente empezó a desaturar y la onda está marcando un pico, baja, no está sensando bien, ¿sí? O que realmente está bajando la saturación, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que mide la saturación de oxígeno? Algo importante, que esto seguramente que por ahí lo vieron, ¿sí? Por eso es importante, cuando tengo un pacientito con patología respiratoria, ver el estado ácido base. ¿Por qué? Porque en el saturómetro, si yo tengo un paciente con oxigenoterapia, ¿sí? Yo le estoy poniendo oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Al 70%, ¿sí? Una FIO al 70%. Y me satura 99%, ¿sí? Porque en realidad siempre lo que voy a medir es las moléculas de oxígeno que están pegadas, ¿sí? A la hemoglobina. Entonces, por cada molécula de hemoglobina que yo tenga, voy a tener 4 moléculas de oxígeno. Más de eso no se van a pegar. Entonces, si yo tengo sobrecarga de oxígeno libre en el torrente sanguíneo, eso no me lo va a medir el saturómetro. Entonces, más de 4 moléculas de oxígeno no tengo pegado por hemoglobina, ¿sí? Por molécula de hemoglobina. ¿Me entienden? El resto va a quedar libre en el sistema circulatorio. Y el oxígeno sabemos que lo que hace es esclerosar los pequeños vasos. Entonces, sabemos que en los recién nacidos prematuros produce retinopatía, pero en los niños también produce daño en broncodisplasia, ¿sí? Produce mucha alteración, ¿sí? En los pequeños vasos. Entonces, no tengo que sobrecargar de oxígeno si no lo necesito. ¿Cómo me doy cuenta? Por un estado ácido base. Entonces, en el estado ácido base vieron que está la presión parcial de oxígeno, ¿sí? La presión Sí. parcial de oxígeno es la cantidad de oxígeno libre que tengo en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, la presión parcial de oxígeno tiene que ser muy similar a la saturación que yo tengo en el saturómetro, ¿sí? O sea, en realidad yo no puedo tener que me sature 98 y tengo una presión parcial de oxígeno de 200. Si quiere decir que está recontra sobrepasado de oxígeno, pobrecito. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ser similar, ¿sí? La saturación del estado ácido base junto con la saturación del monitor. ¿Está? ¿Me entendieron? Sí, Más o profe. menos. Bien. Bueno, auscultación. Este es el puntaje de tal, que esto lo vamos a ver el jueves. Y radiografías que la vamos a ver el jueves, ¿sí? Placas de tórax, de cómo evaluar la placa, ¿sí? Dejamos acá, así no les quemo tanto el cerebro. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, solo pienso, pobre niño. Pobre niño. Lu, con respecto al libro, esto corresponde a las primeras unidades. Sí, sí, sí. Igual ahí tienen también, en la plataforma creo que tienen monitorización, que es un consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría que está muy bueno. Que te Sí, dice hay algunos artículos y lo de la valoración de tórax, que es también un artículo. sí. Básense, Pero, esto todo en los ¿luego lo artículos que subís están. después? ¿Cómo? Sí, ahora se los habilito, porque se los tengo que habilitar nada más. 4 artículos había subido Luciana, en esos vamos mirando. En esos. Sí. Y Hay en uno relación que... al coso de bienvenida, ¿cómo es? Al foro de bienvenida, ese se cerró en realidad, ayer.
Ah, no sé, no me di cuenta de extenderle. Ahora se los extiendo. Bien. ¿Preguntas? Si ustedes se ponen a pensar, es muy similar a todo lo del adulto. ¿Sí? No es que tampoco es bien diferente. Por ahí vamos a ver algunas cosas así como bien más específicas, pero después sí es bastante similar. Por ahí hay cosas de la valoración que son más específicas en sí, que por ahí en el adulto uno como que lo mira más por arriba en cierta forma, que le presta Bien. atención más por ahí a los sistemas más que a la valoración en sí. Bien. Bueno, acá vamos a ser como más minuciosos. Como para que se traumen un poquito cuando vayan a tocar al niño. No, mentira. Bueno, nos vemos el jueves a las 2 de la tarde. ¿Sí? Bárbaro. Después eso figura el aula en la designación. Sí, sí, porque yo la verdad que no sé ni qué aula nos toca. ¿Sí? Bueno, el jueves vamos a ver interpretación de laboratorios y vamos a ver placa. ¿Sí? Bueno. Así que bueno. Listo, profe. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chau, hasta luego. Chao. Nos vemos, Nadia. Adiós. Chao. Chao, chao.